Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros y su misericordia siempre estén derramándose cada día y que sean cada día también renovadas. Vamos a leer el libro de Éxodo 2:1 del 7 al 7. Ustedes lo leen para que sepan de qué estamos hablando y para poder continuar nuestro estudio de Éxodo. En las páginas de las Escrituras vas a encontrar narraciones donde Dios llama a hombres y mujeres que realizan tareas específicas. Abraham y Moisés son los más conocidos. Moisés es caudillo de Israel, sostuvo una lucha intensa personal antes de aceptar esta comisión divina, como tal vez cada uno de nosotros la hemos tenido. Dios lo utilizó para preparar el terreno y sacar a su pueblo de la opresión de Israel, de Egipto. Moisés fue un instrumento elegido y utilizado por Dios para lograr su voluntad. ¿Qué había pasado si Moisés hubiera rechazado esta gran comisión divina? Tal como en los tiempos de Moisés, en la actualidad Dios llama y utiliza hombres y mujeres para llevar a cabo su voluntad. Nos coloca donde podamos ser útiles en su programa. Si no cumplimos con nuestra tarea, el programa divino siempre podrá seguir adelante, pero perdemos las bendiciones de participar en él. Al estudiar la vida de Moisés, compare la lucha que sostuvo en cuanto a la voluntad de Dios para su vida y con su propia existencia. El libertador, Moisés, lo puedes encontrar en Éxodo 2:1 al 4:31. Su nacimiento y preservación, 2 del 1 al 10. Los días en que Moisés nació, mi querido hermano, eran días muy difíciles. El faraón había ordenado matar a todos los hijos varones que nacieron. Es por eso que sus padres intentaron esconderlo. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, su madre, en un intento de salvarle la vida, lo coloca en una canasta y lo deja en el agua del río Nilo. La providencia divina se manifestó en ese momento. La hija del faraón, que había descendido a bañarse al río, lo encontró y se compadeció a él. Autorizó a la madre de Moisés a criarlo y cuando éste fue grande lo adoptó como su hijo propio. Lo educó conforme a la cultura egipcia, 2:3 al 10. Así que Dios utilizó la casa del propio faraón para proteger al liberador de su pueblo. Muchos eruditos de la Biblia consideran que la hija del faraón pudo haber sido hasta la única hija legítima de Túmez I. Ella era una mujer fuerte que pronto se apoderó del trono, 1504 a 1483 a.C. Para entonces el faraón oficial era Túmez III, hijo menor de una concubina de su padre. Su odio hacia Hatasur y temor a Moisés se manifestaron en su relación contra Moisés cuando tuvo la oportunidad. Su decisión y su escape mediante. Te habrás preguntado por qué Moisés dejó todo lo que tenía. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 2 del 11 al 25. Cuando Moisés llega a ser adulto, tuvo que elegir entre la herencia real, que como hijo del faraón la colocaba incluso como heredero del trono, y su pueblo, que continuaba en esclavitud. Al presentar los abusos que se cometieron en contra de los israelitas, Moisés decidió identificarse con ellos. Desde luego que tal decisión le causó problemas, ya que la noticia de que había matado a un egipcio para proteger a un hebreo se había esparcido por todos los alrededores. Finalmente la noticia llegó a los oídos del faraón. El problema de Moisés se agravó aún más cuando no solo los egipcios lo rechazaron, sino también su pueblo. 2, 11, 14. Él era el libertador designado por Dios, sin embargo, quiso llevar a cabo los planes de Dios valiéndose de métodos totalmente humanos, cosa que para Dios no es lícito. Tomó en sus manos las riendas de la justicia y trató de establecer como líder del pueblo de Dios. Su esfuerzo resultó en el rechazo del pueblo. El fruto del esfuerzo
carnal fue tener que esconder el cadáver y huir hacia el desierto. Tuvo que permanecer 40 años en el desierto para aprender que Dios realizaría la obra conforme a su tiempo y a su manera. El esfuerzo carnal del hombre nunca logra el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que esperar el tiempo y tenemos que esperar el momento en que Dios quiere que nosotros hagamos algo. Moisés aprendió el peligro de perder del esfuerzo humano para lograr los propósitos divinos. La carne nunca produce el fruto del Espíritu y no puede cumplir el propósito de Dios para su vida. Si tenemos que luchar y esforzarnos para cumplir el plan divino, no lo estamos logrando conforme a su voluntad. Sin embargo, todos tenemos que aprender de esta lección. Al igual que Moisés, tratamos de valernos de métodos del hombre natural para lograr el cumplimiento de los planes de Dios. Identifica las ocasiones que en su vida, cuando usted tuvo que haya caído en esa trampa, cuál fue el resultado, qué verdades debemos aprender de esta experiencia de Moisés o de las nuestras, qué situaciones debe usted aplicar a estas verdades ahora. Repasemos entonces la trayectoria de Moisés. Primero, una vez convencido de su llamamiento, eligió entre Egipto y su pueblo Israel. Actuó precipitadamente y tomó el camino incorrecto. Huyó a Midian y Dios tuvo que intervenir para arreglar toda la situación que él había hecho. Por haber ayudado a una familia en Midian, ellos lo aceptaron en su hogar y posteriormente Moisés se casó con una de ellas. 7 hijas de la familia, 2 del 15 al 22. Durante su larga permanencia en Midian, el faraón que procuraba matarle murió. Mientras tanto, el sufrimiento de Israel había seguido empeorando. Después de muchos años de opresión, había llegado la hora en que Dios había de liberar a su pueblo. Ellos estaban listos para aceptar al libertador. 2:23-25. Moisés también había completado su preparación, primero como administrador y después al haber sobrevivido al desierto. Su encuentro con Dios es algo que a nosotros nos debe abrir bien los ojos. 3:1 al 4:17. Primero, la revelación y la comisión que Dios le da del 3 al 1 al 10. Como cierto día, mientras Moisés atendía rebaños de su suegro, Dios se le aparece a él en una zarza ardiente. Su primera reacción fue de asombro y temor, pues era Jehová mismo quien se le estaba revelando. 3 de 1 a 6. Debes entender algo. Es normal que las zarzas en el desierto de Sinaí cojan fuego, porque las gotas de rocío pueden actuar como un cristal y condensar los rayos de luz, de rayos del sol. Y pueden condensar los rayos del sol. ¿Qué ves tú aquí cuando condensan los rayos del sol? La salsa se prende, pero lo raro de esto era que la salsa no se apagaba. La salsa tomaba combustión y enseguida se apagaba, pero aquí la salsa no se apagaba. Por eso Moisés tuvo que ir a ver qué era lo que estaba pasando. Aunque a Moisés le entusiasmaba el plan de Dios, Dios se le aparece, él va y su primera reacción fue de asombro, como te dimos, y temor a Jehová. ¿Quién se estaba revelando? 3:1 al 6. Dios habló y le dijo que él iba a rescatar a Israel de los egipcios. Moisés sería el instrumento que Dios utilizaría para liberarlo. 3 del 7 al 10. Dios también prepara a Moisés para esta tarea al mostrarle su gloria, su santidad y su fidelidad. Primero Dios le revela su gloria, después comisiona a su siervo. La excusa de Moisés no aceptó el trabajo que Dios le encomendaba. Le sacó 3 excusas, pero debes tener siempre presente
que servirle a Dios es un privilegio para todos nosotros. El mejor amo, el mejor patrón es Dios. Y servirle es un honor y es un privilegio. No pongas excusas cuando Él te llama. Aunque Moisés le entusiasmaba el plan de Dios y deseaba ver la liberación de su pueblo, se consideraba incapaz de llevar a cabo la tarea. Había aprendido bien su lección, el mismo que una vez trató de llegar a término los planes de Dios por su cuenta. Después de haber pasado 40 años en el desierto, se consideró incapaz de hacerlo ahora. No quería volver a experimentar el fracaso, de manera que optó por presentar una serie de excusas, 3 en total. La primera se basaba en el reconocimiento de su incapacidad. ¿Quién soy yo para hacer esto? Dios le responde que lo importante no es el mensajero. Dios prometió que Él mismo estaría con Moisés. Fue esta promesa lo que le dio la seguridad para poder realizar la tarea. Se puede ver entonces que el éxito en el ministerio no depende tanto de nuestras habilidades, sino de la presencia y de la habilidad que Dios promete proporcionar a cada uno de sus siervos. 3, 11, 12. Moisés, preocupado todavía por el llamado, le pregunta a Dios cuál es su nombre. Dios le revela su nombre: Jehová, el que existe por sí solo, el que siempre es. 13, 15. Este Dios eterno que existe por sí mismo habría de estar con Moisés y el pueblo de Israel para liberarlo de la mano del faraón. 3, 16, 22. Piensa, reflexiona en esto. La base del éxito en el ministerio de Moisés nunca se debió a su propia capacidad. Tenía razón a reconocer su incapacidad para liberar al pueblo de Israel. Lo que le hacía falta era la confianza del que Dios eterno estaría a su lado. Le capacitaría para llevar a cabo su plan y no lo abandonaría. Es necesario que todos reconozcamos esta realidad. No somos capaces de luchar contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Sin embargo, Dios permanece con nosotros y nos capacita para vencer. Dios tiene un ministerio para cada uno de sus vidas. Espera que confiamos en Él para llevarlo a cabo. ¿Qué le ha encomendado Dios? ¿Se siente incapaz de realizarlo? En tal caso, ¿qué debe hacer? Moisés argumenta una segunda excusa al recordar su experiencia previa con Israel e Egipto. ¿Qué pasaría si ellos no le creerían? Entonces Dios, mediante 3 señales, demostró a Moisés que era en verdad su vocero. Primero, su bastón se convirtió en culebra. Segundo, su mano se volvió leprosa. Y tercero, las aguas del río se convirtieron en sangre. Estas señales confirmaron la promesa de Dios de liberar a su pueblo. 4 del 1 al 9. La tercera excusa que Moisés ofreció fue su falta de elocuencia. Dios le recordó que quien creó la boca puede usarla para comunicar su mensaje. 4 del 10 al 12. Por último, Moisés insiste en que Dios escogiera a otra persona. Hasta ese momento, la paciencia de Dios se había manifestado hacia Moisés. Dios estaba dispuesto a ayudarlo en satisfacer sus dudas. Sin embargo, al haberle contestado cuando Moisés trató de escaparse de la voluntad de Dios para su vida, Dios se molestó ante la actitud. Fue así como Dios designó a Aarón como ayudante para que hablara en lugar suyo. Esta concesión le acarrió posteriormente problemas a Moisés, puesto que Aarón trató de conseguir más poder para sí mismo. 4 del 13 al 17. La vida de Moisés. Moisés tiene 3 periodos de 40 años. Durante 40 años creyó que era alguien importante. Durante 40 años aprendió que no era nadie. Y durante 40 años aprendió lo que Dios puede hacer a través de un nadie. Moisés regresa a Egipto. 4, 18 al 28. Debe recordar que entre más humilde sea la persona, Dios más lo usa. Después de someterse a la voluntad de Dios, Moisés fue a solicitar el permiso de Yetro, su suegro, para volver a Egipto. 4, 18 al 23. En el camino, Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés por no haberle cumplido con circuncidar a sus hijos. Su esposa lo hizo y Dios retiró la amenaza. 4, 24 al 26.
se observa la importancia de que un siervo de Dios obedezca las normas que Él ha establecido para su pueblo. Entonces Dios envió a Aarón para encontrarse con Moisés en el desierto. 4:27-28. Una vez allí, Moisés le explicó lo que debería hacer. Moisés se reúne entonces con los ancianos. 4:29-31. Moisés y Aarón fueron juntos a reunirse con los ancianos de Israel. Cuando les explicaron lo que Dios le había revelado y autenticaron el mensaje con las señales de Dios, los ancianos le creyeron inmediatamente, adoraron a Dios por su cuidado y favor con ellos. Moisés también tiene una misión, mi querido hermano. 5:1-7:7. La confrontación de Moisés con el faraón. 5:1-21. Después de su reunión con los ancianos de Israel, Moisés y Aarón fueron a confrontarse con el faraón. Le anunciaron que Dios les enviaba para pedirle libertad a Israel, para que pudieran adorarle. 5:1. El faraón le contesta con desprecio: ¿quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? 2:5. Más adelante el faraón comprendería quién era ese Jehová. Como resultado de aquella confrontación, el faraón se molesta, se quejó de que Moisés y Aarón le quitaban el tiempo a sus esclavos y los distraían de su trabajo. 5:3-5. Entonces decidió aumentar la jornada de trabajo, dejó de proveerle la paja que necesitaban para la elaboración de ladrillos. El trabajo más arduo debería de servir para que dejaran de pensar en tales distracciones. Aún con el aumento del trabajo se les exigía la misma cuota que antes. 5:6-19. Al darse cuenta de la nueva carga, era el resultado de la confrontación entre Moisés y el faraón, los israelitas comenzaron a culpar a Moisés y a quejarse en su contra. 5:20-21. La queja de Moisés también ante Dios. 5:22-6:12. Moisés llevó la queja del pueblo donde correspondía a Dios. Esto es lo que Dios se proponía lograr cuando le llamó. En vez de liberar al pueblo, le había causado más dolor que nunca. 5:22-23. Dios responde a la queja con la promesa de que mostraría su poder de tal forma que el faraón se alegraría de verlo salir de Egipto. 6:1. Dios permaneció fiel al pacto que había concentrado con Abraham. No lo había olvidado. Los sacaría de la tierra de Egipto con mano poderosa para llevarlos a la tierra prometida. Mientras tanto, a causa de su afición, el pueblo estaba desanimado y no quería escuchar a Moisés. 6:9. Ese desánimo afectó también a Moisés. Cuando Dios le mandó a regresar ante el faraón, Moisés respondió que si su propio pueblo no le escuchara, ¿cómo podía esperar que el faraón le hiciera caso? 6:10-12. 6:13-27. Antes de continuar con la historia de la liberación, el autor presenta unos detalles de la familia de Moisés y Aarón. Su procedencia de Leví explica la posterior relación tan especial de esa tribu con Dios y su ministerio intercesor. Es más, explica al lector judío por qué Dios elige a los descendientes de Leví para servirle delante de él y cómo se eligió a los descendientes de Aarón para ser sacerdotes de Israel. Su vocero ante el faraón. 6:28-7:7. Había presentado este registro. Se describe nuevamente la comisión de Dios a Moisés y le designó nación de Aarón para ser el vocero de Moisés. 6:28-7:2. Dios hablaría por medio de Moisés a Aarón. Entonces Aarón proclamaría el mensaje que Moisés le revelara. A pesar de la clara evidencia de la autoridad de Jehová y de las numerosas señales de advertencia, el faraón no entendió el mensaje de Dios. 7:3-5. Tales manifestaciones de poder de Dios llegaron a ser un símbolo perpetuo de la soberanía de Jehová sobre toda la creación y sobre todas las naciones. Después de recibir la nueva comisión para dirigirse ante el faraón, Moisés y Aarón obedecieron y fueron a hablarle. Dios habla con Moisés, Moisés habla con Aarón.
Aarón habla con el faraón, pero el faraón no le hace caso. Razona, por favor. A través de este pasaje vemos la lucha de un hombre llamado a servirle a Dios. Por considerarse incapaz, no quería fracasar de nuevo y trató de eludir el llamado de Dios. Su misión fue más difícil aún porque Dios le había advertido que el faraón no lo escucharía. Moisés habría de ser a la vez, por una parte, objeto de desprecio y por otra, instrumento divino de juicio. Las luchas de Moisés son las mismas que nosotros experimentamos a diario. Tememos ser despreciados, tememos al fracaso en lo que iniciamos. Dios ha prometido estar con nosotros y capacitarnos para su obra. Ha prometido utilizarnos como instrumento suyo. No nos hace responsables de los resultados, sino de nuestra obediencia y fidelidad. ¿De qué manera ha sido la experiencia de Moisés semejante a la de usted? ¿Qué principios le ha enseñado Dios a través de este estudio? ¿Qué quiere Dios que usted haga? ¿Qué pasos puede dar esta semana para demostrar su obediencia a Dios? Dios eterno, misericordioso, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has llamado a servirte. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor, tu presencia y tu misericordia, Padre Celestial, nunca, Padre Celestial, nos deje. Oh Dios eterno, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que cada día, Padre Celestial, oh Dios eterno, tú nos ayudes, tú nos guíes, que tu amor, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, siempre esté con nosotros. Espíritu Santo, Padre Celestial, ayúdanos. Espíritu Santo, Padre Celestial, guíanos. Tú eres santo, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor. Llénanos cada día más y más, Padre Celestial. Oh Dios eterno, yo te pido, Señor, que cada día tu amor, tu presencia, tu misericordia nos llene. Que cada día, Padre Celestial, nosotros tengamos el coraje, Señor, de estar siempre a tu servicio. Que a pesar de las dificultades que haya, Señor, te sigamos a ti. Que no veamos, Padre Celestial, a los hombres, sino directamente a ti. Espíritu Santo, yo te pido que cada día, Padre Celestial, nos ayudes. Que cada día, Padre Celestial, nos llene. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia sea la voz, Padre Celestial, oh Dios eterno, que tú siempre, Señor, nos des. Espíritu Santo, Padre Celestial, gracias por todo. Gracias porque estás aquí. Gracias por cada persona que nos oye. Hermano, yo te pido que tú veas cuál es tu llamado y lo aceites, porque servirle a Dios es lo más maravilloso que hay. Te damos gracias por todo, Padre Celestial. Que tu amor, oh Dios eterno, tu misericordia, Padre Celestial, oh Dios eterno, siempre, Señor, nos ayude. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí y porque sabemos, Señor, que tú siempre has sido nuestra guía. A pesar de todo, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.